El inglés de la reina. Lucha entre estandarización y localización. A lo largo de la historia del inglés, ha habido una lucha entre las fuerzas que buscan estandarizar y las que favorecen las variedades locales, tanto en la forma escrita como hablada. Diccionarios del siglo XVIII y la Inglaterra victoriana. La aparición de diccionarios importantes en el siglo XVIII marcó un avance hacia la estandarización escrita. La Inglaterra victoriana materializó la noción del inglés de la reina, un estándar hablado al que aspiraban las razas menores. Influencia de la televisión y radio. A pesar de la influencia de la televisión y la radio, persisten numerosas variedades regionales del inglés en lugares como Estados Unidos, Canadá, Australia y especialmente en las Islas Británicas. Variedades regionales. Dependiendo de la región, persisten diferencias en el lenguaje hablado. Se mencionan ejemplos como diferentes nombres para un burro y palabras locales en la región inglesa de los lagos que significan golpear. Resistencia de modismos locales. Aunque los modismos locales pueden no ser tan fuertes como antes, se destaca que su resistencia es subestimada y que las fuerzas niveladoras de la televisión y la radio pueden ser menos influyentes de lo que se cree. Ejemplo de la dificultad de comprensión. Se menciona un proverbio hindi que sugiere que la lengua cambia cada 18 o 20 millas, y se ilustra la posible falta de comprensión en una conversación entre un pastor de Dorset y un campesino de Aberdeen. Diferencias regionales a principios del siglo XIX. En los primeros años del siglo XIX, las diferencias regionales en el inglés eran más pronunciadas, destacando la diversidad lingüística. Crecimiento de ciudades industriales. El crecimiento rápido de ciudades industriales como Lancashire y el Black Country contribuyó al cambio social y económico, generando una demanda creciente de mano de obra en entornos urbanos. Alfabetización y difusión del inglés escrito. La mejora constante de la alfabetización jugó un papel clave en la difusión más amplia del inglés escrito, lo que posiblemente contribuyó a una mayor estandarización. Impacto de la revolución industrial. La revolución industrial trajo consigo importantes cambios, incluyendo el desarrollo de carreteras, canales, especialmente, trenes. Esto facilitó el aumento de los viajes tanto geográficos como sociales. Novelas de Charles Dickens y crítica lingüística. Se menciona que las novelas de Charles Dickens reflejan la realidad de la famosa sentencia de George Bernard Shaw, que sugiere que los ingleses podrían despreciarse mutuamente según su forma de hablar. Presiones de la ambición de clase. Las presiones derivadas de la ambición de clase aceleraron la aparición de una forma estándar del habla inglesa, posiblemente como resultado de la movilidad social y la necesidad de una comunicación más uniforme en un contexto industrial en rápida evolución. Origen de la pronunciación recibida. La pronunciación recibida se considera como un signo externo y visible de pertenencia a la clase media profesional. Su aparición está vinculada al auge de una administración pública imperial y su infraestructura educativa. Impacto de la Ley de Educación de 1870. Esta ley no solo estableció la escuela pública inglesa como un crisol del habla y la sociedad de la clase alta y media, sino que también dio lugar a un aumento significativo en las escuelas preparatorias inglesas. Participantes en las escuelas preparatorias, los hijos, mayormente varones, de terratenientes, la nobleza urbana, oficiales del ejército, funcionarios imperiales, abogados de pueblos pequeños, médicos, clérigos y dentistas de suburbios, podían reunirse y educarse entre los 8 y 18 años en ciudades comerciales aisladas como Wellington, Sherborne, Tonbridge y Worksop. Contraste en el habla antes y después de 1870. Se destaca un contraste notable en el habla de la élite educada antes y después de la Ley de Educación de 1870. Antes de esta ley, muchos victorianos eminentes conservaban su acento regional durante toda su vida, como el caso de Sir Robert Peel. Ejemplo concreto de Sir Robert Peel,
se menciona específicamente el caso de Sir Robert Peel, un destacado primer ministro conservador de Inglaterra que, a pesar de su educación en Harrow y Oxford, nunca ocultó su habla regional de las Midlands. Énfasis en la transformación lingüística. El texto resalta el asombroso cambio en la habla de la élite educada como resultado de la Ley de Educación de 1870, que consolidó la pronunciación recibida como un estándar en las instituciones educativas de la época. Lord Stanley, 15º conde de Derby, a pesar de su educación en Rugby y Cambridge, Lord Stanley hablaba una especie de patois de Lancashire, destacando la diversidad lingüística incluso entre la élite educada. William Gladstone, el oponente liberal de Lord Stanley, William Gladstone, creció en Liverpool y conservó su burr de Lancashire durante su tiempo en Eton y Oxford, sugiriendo que no enfrentó presiones sociales para cambiar su forma de hablar. Frederick Temple, director de Rugby School. A pesar de dirigir la Rugby School, Frederick Temple tenía un marcado acento provinciano que sus alumnos disfrutaban imitar, indicando que la diversidad lingüística no siempre estaba estigmatizada en entornos educativos prestigiosos. Ejemplo de imitación. Se menciona un ejemplo de imitación de Temple, Yes, you're getting rude, this must cease, que ilustra que las peculiaridades lingüísticas eran notadas pero no necesariamente despreciadas. No estigmatización de las idiosincrasias. Aunque se notaban las idiosincrasias en la forma de hablar, el texto destaca que no se estigmatizaban, sugiriendo una aceptación de la diversidad lingüística en ese contexto. Cambio en la educación en la década de 1890. Después de la Ley de Educación, una nueva generación de maestros empezó a reprender a los niños que utilizaban acentos no estándar, marcando un cambio en la percepción de la diversidad lingüística. Presión de los compañeros. Además de la presión desde arriba, la presión entre compañeros también jugaba un papel significativo en la nivelación del acento. Los niños nuevos a menudo adoptaban el tono aprobado para encajar socialmente. Ejemplo de Bedford Modern School. En la Bedford Modern School, desde la década de 1880, los chicos locales con acento del norte de Bedfordshire eran imitados y ridiculizados hasta el punto de adoptar el inglés estándar si tenían inteligencia. Estigmatización del inglés no estándar. A finales del siglo XIX, algunos padres temían que sus hijos adquirieran un acento no estándar en las escuelas locales, ya que el inglés no estándar se estigmatizó como signo de falta de educación. Condición de aceptación en Oxford. En Oxford, a finales del siglo XIX, hablar el inglés de la reina con un acento y entonación específicos se convirtió prácticamente en una condición de aceptación social entre los estudiantes universitarios. Pronunciación recibida como estándar. El acento específico mencionado en Oxford se refería a la pronunciación recibida, que se generalizó como el estándar en el siglo XIX, siendo el acento culto de Londres y el sudeste de Inglaterra. Antecedentes históricos. Se destaca que la idea de un inglés deseable y estándar no era nueva, ya que un escritor isabelino describió la forma más deseable de inglés siglos antes, resaltando la continuidad de esta percepción a lo largo del tiempo. Difusión nacional de la pronunciación recibida. Por primera vez, en el contexto de las escuelas públicas y preparatorias, la pronunciación recibida se estaba difundiendo en todo el país. En 1917, el fonético Daniel Jones la etiquetó como pronunciación en la escuela pública, PSP, aunque esta etiqueta no perduró. Papel especial de las escuelas públicas. Las escuelas públicas no solo desempeñaban un papel educativo, sino también un papel administrativo especial y más amplio en la sociedad victoriana, proporcionando hablantes bien preparados al ejército británico y al servicio civil imperial. Pronunciación recibida como voz de la autoridad imperial. En el apogeo del imperio, la RP se reconocía ampliamente en todas las colonias como la voz de la autoridad. Se mantuvo celosamente como tal, especialmente en partes privilegiadas del imperio, como el cuerpo de oficiales del ejército indio.
Aspiración total a la pronunciación recibida en ciertos contextos, en partes privilegiadas del imperio, como el cuerpo de oficiales del ejército indio, la aspiración a la pronunciación recibida llegó a ser total. Los profesores inculcaron la idea de aspirar al inglés del rey. Identificación de la pronunciación recibida con el poder y la educación. La identificación de la pronunciación recibida con el poder, la educación y el éxito material fomentó su imitación. Sin embargo, también generó antipatía debido a su esnobismo implícito. Parodia de la pronunciación recibida. La pronunciación recibida se convirtió en objeto de parodia, especialmente en el habla de los oficiales del ejército, con ejemplos como chance por oportunidad, pachace por compra, bad por pájaro y evenchaye por finalmente. Burlas y estereotipos del habla de clase alta. El estilo de habla asociado con la clase media alta ha sido objeto de burlas en libros como Fluffy Well Spoken y The Shane Ranger's Handbook. La evolución de este estándar de clase media alta coincidió con la creación de estereotipos rurales y obreros que coexistieron con el habla culta tanto en Gran Bretaña como en el Imperio. Presencia de Cockney en la obra de Kipling. En las Brock Room Ballads de Kipling, como en Danny Deever, se emplea Cockney en forma estilizada. Aunque es una versión estilizada, se ajusta a la percepción popular del habla de los trabajadores ingleses. Ironía de las distinciones del habla inglesa. Se destaca la ironía de que las clases altas seguras y las bajas indiferentes compartan una pronunciación informal, en contraste con la correcta articulación de las clases medias ansiosas. Encuentro entre pronunciación recibida y Cockney durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, la pronunciación recibida y el Cockney no solo chocaron cara a cara, sino también a través de los cables telefónicos, marcando un cambio significativo en la forma en que se transmitía el sonido. Entrada en la era de la voz grabada y el sonido transmitido eléctricamente. Con la entrada en la era de la voz grabada y el sonido transmitido eléctricamente, se hizo posible escuchar voces sin estar en presencia del hablante, lo que marcó un hito histórico en la percepción del habla. Influencia de las grabaciones. Se menciona la sorpresa y el asombro de las primeras grabaciones de figuras prominentes como Alfred Tennyson y la reina Victoria, que debieron parecer milagrosas en la historia de la lengua. Importancia de la era de la voz grabada. La era de la voz grabada y la transmisión de sonido eléctricamente marcó un cambio fundamental en la percepción y reproducción del habla, un aspecto que hoy damos por sentado pero que en su momento se consideraba innovador y asombroso.